Los vencedores, las primicias, el hijo varón y los vencedores de la gran tribulación. Capítulo 8. Las cosas que es necesario vencer, parte cuarta. Quinto, la muerte en Sardis. Una rápida recapitulación. Cuán amable es el Señor y cuánta su misericordia al permitirnos disfrutar todas las palabras que hemos encontrado en este libro, siguiendo al Espíritu. Cuántos de nuestros hermanos que ya han partido anhelaron ver tantas cosas preciosas que el Señor nos está mostrando en este tiempo. Podemos proclamar con júbilo las palabras que el Señor habló a sus íntimos en Mateo capítulo 13, versículos 16 y 17. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos guarde de jactancia y orgullo, porque esta palabra es un disfrute muy elevado. Su palabra es profunda e insondable, y usted, querido lector oyente, no debe conformarse con la revelación que hasta aquí el Señor le ha mostrado. Anhele obtener más y más revelación, porque en la medida que disfrute las riquezas del Señor, Él sigue siendo más y más rico. Sus riquezas no tienen fin, y todas las ha dispuesto para su disfrute, para su gozo, para que se constituya con ellas y sea transformado, y de esa manera cumpla su plan, su deseo y su anhelo. Hemos recorrido hasta aquí en este libro un delicioso camino que nos llena de esperanza y de confianza en el Señor. Él desea que seamos vencedores, como las primicias o como el hijo varón. Él anhela raptarnos vivos o resucitarnos antes de la gran tribulación y llevarnos directamente al cielo, a su trono, para tener un disfrute del anticipo de su obra que se propuso desde la eternidad. Para lograrlo nos está mostrando todas aquellas cosas que debemos vencer y nos está proveyendo los medios para que las venzamos. Anhela el Señor que nos volvamos a Él como el centro de nuestro vivir, que no tengamos a nadie ni a nada antes que a Él, para que de esa manera nuestro vivir esté lleno de luz y podamos alimentarnos con sus insondables riquezas y seamos robustos y fuertes espiritualmente, con el fin de que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante y andando en su luz veamos el camino por donde a Él le agrada que andemos. Siendo fuertes y vigorosos espiritualmente, tendremos la capacidad necesaria para soportar la tribulación, la pobreza y la persecución. Seremos capaces de echar a Satanás de nuestro entorno. No seguiremos la doctrina de Balaam ni la doctrina del nicolaísmo, sino que viviremos en un disfrute permanente con el Señor y desempeñando la función que Él dio a cada miembro de su cuerpo. Su fuerza y su vigor nos alimentan para vencer la seducción y la enseñanza de Jezabel. Nos aleja de la fornicación y de la idolatría, para que amemos y adoremos a nuestro único y amado Señor, pues Él es el único digno de nuestra adoración, de nuestra alabanza y de nuestra exaltación. Quinto, la muerte. Llegamos así al quinto aspecto que debemos vencer, relatado en la carta que el Señor Espíritu ha escrito al ángel de la iglesia en Sardis, consignada en los primeros 6 versículos de Apocalipsis capítulo 3. Después de pasar cerca de 1000 años en los que el catolicismo romano fue el amo y señor del mundo conocido, mediante su religión de añagaza y de mentira, en el siglo XVI, del seno de esa religión, el Señor levantó a algunos hermanos para que proclamaran contra esa ramera y trajeran un poco de luz a aquellos que de corazón puro buscan al Señor. Sin lugar a dudas, el trabajo del Señor por intermedio de ellos, y especialmente de Martín Lutero, aportó una pequeña restauración. Sardis quiere decir restauración,
a la iglesia del Señor, y los santos pudieron ver una luz, aunque incipiente, en medio de las tinieblas que el catolicismo romano y el catolicismo ortodoxo de Oriente han introducido e introducen en la tierra. No obstante, esa restauración no perduró, y en poco tiempo las llamadas iglesias protestantes se llenaron de muerte, porque así lo declara el Señor. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Lamentablemente, las iglesias conocidas como protestantes o evangélicas, conformadas por miles de denominaciones y grupos libres, especialmente en el mundo occidental, se han llenado de muerte. Queremos llamar su atención, apreciado lector, en el sentido de que este libro no es un ataque contra ningún hermano, ni trae consigo una intención malévola, sino que sus páginas han salido de la comunión con el Señor, y Él quiere advertir a todos sus hijos para que aprovechen estos últimos tiempos y vengan a Él y alcancen el galardón que ha preparado para los vencedores, que serán raptados antes de la gran tribulación. Ponga atención a lo que el Señor dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Es el Señor quien dice que las obras de Sardis son conocidas por Él y que están llenas de muerte. Recordemos que la muerte fue introducida por el pecado. En otras palabras, la muerte es consecuencia de la entrada de la naturaleza de Satanás, que es el pecado, en el hombre. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos capítulo 5, versículo 12. Dios no creó al hombre para que muriera, porque Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Dios es vida y en Él no hay ni una pizca de muerte. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Lucas 20, versículo 38. La muerte pertenece a Satanás, y éste la introdujo en el hombre y en el mundo por medio del pecado. Cuando Adán y Eva se llenaron con la naturaleza de Satanás, que es el pecado. Este precisamente es el problema de Sardis. Sus obras están llenas de muerte. Mediante su muerte y resurrección, el Señor venció a la muerte. Dios, en su plan eterno, para redimir al hombre, vino un día en el Hijo, se hizo carne y vivió en la tierra entre los hombres por un lapso superior a 30 años. Debido a que el hombre, como consecuencia de haber recibido la naturaleza de Satanás, es decir, el pecado, cuando estaba en el huerto de Edén, fue sentenciado a muerte, y no había ninguna posibilidad de cambiar esa sentencia. Todos debíamos morir porque todos hemos pecado. El Señor Jesús entonces tomó nuestro lugar y murió para cumplir la justa sentencia que Dios había proferido sobre el hombre. En Jesús todos morimos, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Romanos capítulo 6, versículos 8 al 11, y 2 Corintios capítulo 5, versículos 14 y 15. Sin embargo, el Señor no fue dominado ni subyugado por la muerte, sino que por el contrario, Él la derrotó y la subyugó, resucitando 3 días después de haber muerto. Al resucitar, en Él ya no hay ninguna relación con la muerte. Desde ese momento, Él no puede volver a morir, ni la muerte puede relacionarse con Él. Pero la resurrección no la reservó el Señor para sí,
sino que la compartió con aquellos que engendró como sus hijos. Y fue así como la noche de la resurrección vino a sus discípulos, y se sopló dentro de ellos como el Espíritu Santo, el Espíritu vivificante, el Espíritu capaz de transmitir vida, la vida eterna, la vida de resurrección. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán alma viviente. El postrer Adán llegó a ser espíritu vivificante. Juan capítulo 20 versículos 19 y 22, 1 Corintios capítulo 15 versículo 45. Cuando una persona recibe al Señor Jesús, está recibiendo la vida de Dios, la vida eterna, la vida de resurrección, y en esa persona ya no debiera haber muerte, porque la muerte no pertenece a Dios, ni Él tiene ninguna relación con ella, y la muerte no puede tocarlo. Así que todas las obras de Dios son en vida, en ellas no puede haber ni una brizna de muerte. Dios es vida y solamente vida. Pero en Sardis ocurre todo lo contrario. El Señor conoce las obras que hacen los hermanos que están allí y denuncia que aunque tienen nombre de que viven, están muertos. Observe usted los nombres que se colocan en las denominaciones evangélicas y encontrará que todos esos nombres quieren apuntar a la vida, pero en realidad las congregaciones están llenas de muerte. Poner cualquier nombre a la iglesia, como llaman a las distintas denominaciones, es llenarla de muerte. Las obras hechas en vida y las obras de muerte. Todo lo que es hecho por el Señor es vida, está lleno de vida eterna, porque en Él no hay ni una molécula de muerte, ni Él puede tener relación ninguna con la muerte. Luego los hombres y las obras de Sardis no son hechas por el Señor, sino que son inspiradas por Satanás, algunas veces usando a los mismos hijos de Dios. La muerte es tan contagiosa que cuando penetra en un ser vivo lo va invadiendo poco a poco, hasta que lo aniquila. Y por eso el Señor advierte a la manifestación degradada de la iglesia en Sardis: sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Apocalipsis capítulo 3 versículo 2. El Señor aún le da un poco de esperanza al ángel de la iglesia en Sardis para que sea vigilante, para que despierte, para que no ande en las tinieblas, sino para que despierte entre los muertos y sea alumbrado por el Señor. Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Efesios capítulo 5 versículo 14. La muerte es muy contagiosa y odiosa delante de Dios. La muerte es odiosa delante del Señor, a tal punto que en el Antiguo Testamento se encuentra un pasaje que enseñaba a los israelitas a tratar apropiadamente con ella si querían seguir perteneciendo a su pueblo. Veamos. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua, y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel. Números capítulo 19 versículos 11 al 13. Un israelita que pecaba cometiendo cualquier falta de las que en la ley eran señaladas como pecado, normalmente era inmundo hasta la tarde. La persona implicada hacía cierta ablución e inmediatamente quedaba limpia, ofrecía el sacrificio por el pecado o por los pecados y era liberada de su inmundicia. Pero bien distinta era la situación de quien tocaba un cadáver humano, es decir, de quien tocaba la muerte. La persona no era inmunda por un día, ni por 2, sino por 7. Y al séptimo día era limpia solamente si al tercer día se purificaba con aquella agua. El agua aquí mencionada está descrita en Números 19, versículos 1 al 10, y estaba compuesta por agua pura,
y las cenizas de una vaca alazana sin defecto, que debía ser degollada, su sangre rociada por el sumo sacerdote 7 veces hacia la entrada del tabernáculo. Luego la vaca era quemada junto con la piel, el estiércol y la sangre. Además se incluía madera de cedro, hisopo y escarlata. Sus cenizas se recogían y se guardaban fuera del campamento en un lugar limpio para preparar cada vez que fuera necesario el agua de la purificación y con ella purificar a los inmundos que contactaban la muerte y a los leprosos. La muerte es tan inmunda que el sumo sacerdote, por el hecho de participar en la muerte y la quema de la vaca alazana, era inmundo hasta la noche. Igualmente era inmundo quien quemaba la vaca, y también era inmundo quien recogía las cenizas para colocarlas en su lugar. Quien había tocado el cadáver de una persona era inmundo 7 días, y si al tercero no se purificaba con el agua, no era puro en el 7º día, y en consecuencia debía ser cortado del pueblo de Israel, porque con la muerte había contaminado el tabernáculo del Señor. ¿En qué consiste la muerte que hay en Sardis? El cristianismo degradado contemporáneo, conformado por el catolicismo romano, el catolicismo ortodoxo oriental y el protestantismo, tiene unas prácticas y ceremonias llenas de muerte en las que el Espíritu Santo no tiene ninguna participación. Los católicos, en sus millones de misas diarias, en sus ceremonias fúnebres, en sus bautismos, en sus matrimonios y en sus centenares de fiestas que celebran anualmente, tales como la Semana Santa, la Navidad y la invocación diaria de su santo oral, siempre tienen como centro de ellas uno o varios ídolos, lo cual constituye una encubierta adoración a Satanás. Todas esas ceremonias están saturadas de muerte. Ahí no tiene la más mínima cabida el Espíritu Santo, ni a él le interesa participar de esas orgías inmundas y llenas de muerte. El protestantismo, aunque sus ritos no adoran ídolos de madera, yeso o metal, tienen una forma de idolatría más sutil. Sus cultos y reuniones generalmente son guiados, planeados y dirigidos por uno o unos pocos líderes, donde el Espíritu Santo no tiene ninguna participación. Una reunión de una iglesia evangélica obedece generalmente a un esquema inmodificable. Al comienzo se dicen unas oraciones que son una colosal algarabía, donde todos hablan al tiempo y procuran gritar a cual más para que su voz sea oída. Otro grupo lo hacen en orden, oran uno por uno, pero todas esas oraciones no tocan el espíritu ni se originan en él, sino que son una palabrería emanada del pensamiento y el sentimiento de quienes oran, casi siempre repeticiones vanas. Después disponen de unos momentos para lo que llaman adoración y alabanza, donde cantan algunas canciones con unas letras salidas igualmente de la emoción y de la mente de los autores y compositores, pero sin inspiración del espíritu. En esas canciones se dicen cosas que algunas veces son verdaderas herejías. Aunque algunos grupos han editado himnarios donde hay letras y músicas inspiradas por el espíritu y que además contienen revelación de los misterios profundos de Dios, la mayoría de los cánticos evangélicos son un fracaso espiritual, porque no tienen ninguna revelación que edifique a quienes las cantan. Lo máximo que logran hacer cuando cantan es excitar la emoción de los participantes en la reunión y preparan el ambiente para que Satanás pueda hacer milagros y prodigios y el líder que es usado para tal oprobio se haga cada vez más famoso y se vuelva imprescindible en su grupo. Le dicen adoración a una actitud de cantar lentamente, de llorar, de decir algunas frases románticas y en ocasiones de confesar públicamente ciertos pecados. Le llaman alabanza a una actitud de cantar con mayor celeridad, de saltar, bailar, gritar, hacer el trencito, y en esa algarabía hay ocasiones en que algunas personas convulsionan, giran como trompos enloquecidos y hay manifestaciones de posesiones diabólicas.
Generalmente en estas ocasiones suceden milagros, sanidades y hechos extraordinarios que no provienen del Espíritu del Señor, sino que debido al ambiente, en algunas personas, Él libera la potencia que hay en su alma y Satanás aprovecha la ocasión para ejecutar sus prodigios engañosos. Si en el medio hay artistas, músicos y cantantes, es el momento de su, entre comillas, show. Suben al escenario en medio de unos aplausos de delirio, porque el auditorio ha entrado en éxtasis, pero no del espíritu, sino de su alma. Los artistas hacen su mejor interpretación vocal e instrumental, cantan sus canciones que en nada edifican a los oyentes, pero sí los embriagan hasta la saciedad, y su tributo es un aplauso superior a los que se pueden oír en los grandes escenarios donde se presentan los artistas del mundo. Casi siempre el artista también es recompensado con una jugosa ofrenda monetaria, porque en el medio ha hecho carrera la frase manida de que, entre comillas, viven por fe, ya que están, entre comillas, sirviendo al Señor. Después de esta parafernalia, todo está preparado para el momento cumbre de la ceremonia. El líder se levanta, se ubica en el púlpito o atril, casi siempre de su uso exclusivo. Guarda unos segundos de silencio para que el auditorio lo admire y se compenetre con él, y comienza la, entre comillas, predicación de la palabra, el plato fuerte de la reunión. Casi siempre se comienza esta sección leyendo algún pasaje de la Biblia, que supuestamente sirve como base para que durante 1 hora, o a veces 2, el líder pueda expresar su facundia, que tiene como fin capturar y atraer hacia él y hacia su grupo a la multitud que lo escucha y a veces lo oye, y que a través de la radio y la televisión. Su hablar no tiene origen en el Espíritu Santo, es decir, no es el Espíritu quien está hablando, sino es el hombre. El Espíritu no tiene cabida en una reunión de ese tipo. Pruebas de veracidad de la anterior información: los oyentes no son edificados. La palabrería predicada no llega a sus espíritus, no hay ni revelación ni visión de las que pueden echar mano los oyentes para crecer en el Señor. El Espíritu Santo no tiene la posibilidad de hablar una sola palabra. Mediante la palabrería del predicador, ni él ni su feligresía avanzan en el conocimiento de la persona, de la obra y del plan del Señor. No hay un objetivo ni una meta clara en esta clase de predicaciones, distinta a que el grupo sea engrosado y el predicador sea admirado. Los oyentes terminan la reunión, van a sus hogares, pero durante la semana no hay ni un solo fruto que el Señor pueda degustar y disfrutar. Una reunión de este estilo no es más que una orgía llena de muerte. Lo que sí opera en esta clase de reuniones es la excitación hasta el delirio de la emoción de los presentes, porque en eso es especialista el predicador. Con determinados intervalos, mientras avanza en su predicación, pide un aplauso para el Señor, el cual es muy nutrido por parte de los asistentes, pero no se dan cuenta que en verdad a quien están aplaudiendo no es al Señor Jesús, sino al Señor predicador. Como el alma de los presentes está excitada hasta el extremo, el poder que hay en ella es liberado en alguna medida, y es el tiempo de hacer prodigios, milagros de sanidades. Aparentemente echan fuera algunos demonios, calman dolores de oído, de estómago, sanan cánceres. Y la moda en este tiempo es el de soplar sobre algunas personas y tumbarlas, o las tumban empujándolas, mientras detrás del empujado hay alguien que lo recibe y lo deposita cuidadosamente en el piso para evitar que se golpee. Si el lector desea mayor información sobre el tema, le recomendamos la lectura del libro El poder latente del alma de Watchman Nee. Se ha sabido de algunos que se instalan aparatos eléctricos y cuando tocan a las personas las hacen temblar por el efecto de la corriente eléctrica que circula por sus cuerpos. Todo es un engaño y una mentira de Satanás que ha llenado estos grupos de muerte. ¿Qué respalda
¿Qué respaldo bíblico tiene toda esta mentira? Ninguno. En la Biblia no vemos a Jesús sanando y tumbando a la gente, ni a Pedro, ni a Pablo, ni a ninguno de los hermanos que el Señor constituyó para hacer sus obras por medio de ellas. Es verdad que el Señor sanó a miles de enfermos y aún hoy los sana, pero no se debe hacer un espectáculo publicitario con tales milagros, sino que más bien debe hacerse de manera silenciosa y glorificar al Señor por su misericordia. Al Señor le encantan las cosas secretas, para nada le gusta el espectáculo público. Vino a él un leproso rogándole, y arrodillándose le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, movido a compasión, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Y encargándole rigurosamente, enseguida le despidió y le dijo: mira, no le digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés ordenó para testimonio a ellos. Marcos capítulo 1, versículos 40 al 44. Si un creyente está enfermo, puede orar al Señor pidiéndole que tenga misericordia y que lo sane. Y si es la voluntad del Señor, Él lo hará o simplemente lo responderá como le respondió a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Es el Señor quien decide si va a sanar a alguien o si va a hacer un milagro, pero es Él quien lo hace y desea que cuando lo haga sea Él glorificado y no los hombres, como ocurre en el cristianismo contemporáneo. Una reunión en resurrección y en vida. Si se quiere ver un modelo de reunión de la iglesia, veas en Hechos 1 y 2. Después de que el Señor Jesús hubo resucitado, ascendido, entronizado y glorificado, solamente después de esos 4 hechos, los hermanos, los 120 discípulos, fueron obedientes a la palabra que el Señor les había dicho. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Lucas capítulo 24, versículo 49. Efectivamente, ellos no fueron a hacer lo que cada quien deseaba, ni se disputaron el liderazgo, ni cada uno fue y estableció su, entre comillas, iglesia, sino que regresaron a Jerusalén, se instalaron en el aposento alto y durante 10 días se dedicaron a la oración. En ese lugar no nombraron a Pedro, ni a Juan, ni a ninguno de los apóstoles como papa, ni nombraron cardenales, ni obispos o arzobispos, ni sacerdotes, ni pastores, ni reverendos, ni apóstoles, ni siervos, ni enviados del Señor, ni presbíteros, ni hermanos responsables, ni ningún otro título de los que abundan en el cristianismo degenerado, sino que los hermanos se dedicaron a tener comunión en el Espíritu con el Espíritu Santo, a llenarse del Señor. Permitieron que el Señor designara a uno como el reemplazo de Judas Iscariote, y cuando habían pasado 10 días, el Espíritu, por medio de ellos, presentó un hecho maravilloso. Los invistió de poder y habló distintos géneros de lenguas, para que los judíos que habían venido a Jerusalén a celebrar la fiesta de Pentecostés creyeran en el Señor Jesús, lo que efectivamente ocurrió. En ese día fueron salvas más de 3,000 personas. El hecho estupendo no inmortalizó a Pedro, ni lo hizo famoso, ni miembro del Sanedrín, ni gobernante de los judíos ni de los cristianos, sino simplemente el Señor tomó su ser y habló por medio de su boca las palabras apropiadas, para que esos judíos que 50 días atrás se habían puesto de acuerdo para que crucificaran al Señor Jesús y le dieran muerte, ahora creyeron en Él como el Mesías prometido por Dios y entendieran que solamente a través de Él Dios había establecido el camino para llegar al Padre. Y eso ocurrió. Allí nadie cayó de bruces ni de espaldas, ningún hermano gritó desaforadamente,
sino simplemente se gozaron viendo las maravillas del hablar y el obrar del Espíritu Santo. Fue el Espíritu quien hizo y habló según su voluntad. Ninguno de los 120 tuvo arte ni parte en la organización del evento. Ellos solamente dispusieron su voluntad para estar allí reunidos y esperar que el Señor fuese quien hiciese su obra según su parecer y su voluntad. He aquí el modelo de una reunión espiritual y en vida. Si se quiere profundizar más en la reunión que agrada al Señor, medítese y llórese el capítulo 14 de Primera de Corintios, donde el Espíritu, mediante el apóstol Pablo, muestra con diafanidad cuál es el contenido de una reunión donde el Señor es la cabeza y el centro de ella y no los hermanos. Veamos algunos detalles sobre el particular. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene enseñanza, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Primera a los Corintios 14, versículo 26. Obsérvese bien la frase cada uno de vosotros tiene. No es un líder o un pequeño grupo quien tiene, sino cada uno de los presentes. El verbo tiene no se refiere a historias y fábulas rebuscadas, como ocurre con casi todos los testimonios que se oyen en los cultos evangélicos. No es raro oír, entre comillas, testimonios horrendos de personas que se paran al frente de la congregación a anunciar que han sido asesinos y que han dado muerte a tantas personas, o que han tenido relaciones sexuales pecaminosas, o que han sido ladrones y que el Señor los ha salvado. Si bien es cierto que eso pudieron ser en el pasado, ahora, si en verdad han sido salvos, los hijos de Dios deben olvidar ese pasado vergonzoso que el Señor ya olvidó, y en cambio deben hablar con revelación, con interpretación apropiada a la palabra, con salmos y con enseñanzas que edifiquen a los demás hermanos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. Segunda a los Corintios 5, versículo 17, Isaías capítulo 43, versículo 18. El primer elemento del que habla la palabra y que debe haber en una reunión son los salmos. No se trata aquí de leer alguno o algunos de los 150 salmos que tiene la Biblia, sino que un salmo se refiere a una composición poética, generalmente compuesta para cantar, que revela los misterios y las profundidades de Dios y de su plan. No quiere decir esto que no se puedan usar los salmos de la Biblia en la reunión, lógico que puede hacerse. Por eso en Efesios 5, 18 al 20, el Señor afirma: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo aquello que no se origina en el Espíritu Santo produce embriaguez, y el cuidadoso Espíritu nos recuerda o nos recomienda que evitemos esa embriaguez y que a cambio nos llenemos en el Espíritu, y nos da un camino que tiene por lo menos 3 puntos. Hablando entre nosotros. En una reunión de hijos de Dios que agrada a su Padre, deben hablar todos. Pero no puede ser cualquier hablar, no es un hablar de política, de economía, de finanzas o deportes o cualquier tema, sino que el hablar debe ser acerca de salmos, himnos y cánticos espirituales. Los 3 deben ser espirituales, es decir, deben emanar del Espíritu. Obsérvese bien el orden. Primero se debe hablar, y hablar debe tener como propósito revelar unos a otros la persona y los misterios del Señor. ¿Usted ha visto alguna reunión donde todos los hermanos hablen en torno a un salmo, a un himno o a un cántico espiritual? Lo máximo que se encuentre es algún grupo de hermanos donde en pequeñas asociaciones toman un himnario
y de algún himno previamente acordado proclaman una a una sus estrofas, pero no hay un hablar con revelación, con interpretación, ni con enseñanza que edifique a los santos. La Biblia habla de salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Qué es cada uno de ellos? Un salmo, como ya dijimos, es una composición poética inspirada por el Espíritu Santo, que habla de los misterios profundos de Dios, que tiene revelación de la persona y el plan de Dios. Y qué delicia es sentarnos a hablar de ellos con revelación, interpretación y enseñanza para edificarnos y gozarnos mutuamente. Esta es la mejor manera de llenarnos en el Espíritu y liberar el Espíritu Santo para que sea Él quien presida la reunión y haga en ella según su voluntad. Un himno es igualmente una composición que tiene como finalidad alabar y exaltar al Señor, su persona, su obra, sus virtudes, sus atributos, su belleza, su hermosura, su amor, su paciencia, su longanimidad y todos los demás atributos y virtudes del Señor que son ilimitados. Recuérdese que alabar no consiste en cantar a determinada velocidad o gritar, sino que es exaltar lo que el Señor es para nosotros, lo que es Él mismo, y especialmente alabar la experiencia que en el Espíritu tenemos diariamente con Él. Un cántico es una composición más corta que tiene como finalidad expresar la alegría y el gozo que tenemos en el Señor, o desatar alguno de sus atributos o virtudes, o gozarnos por algún evento futuro que ocurrirá muy pronto, como por ejemplo el arrebatamiento de las primicias y el Hijo varón del que por su misericordia seremos partícipes. Pero se hace necesario insistir en el orden. Primero hay que hablar acerca de los salmos, himnos y cánticos espirituales, porque al hablar antes de cantar el espíritu es liberado, el alma es sometida y Satanás no tiene ninguna oportunidad de tomar parte en la reunión, sino que es el Espíritu quien la preside, quien habla y quien la direcciona, usando en ello a cada uno de los hermanos según su voluntad. Cantando. Una vez que nuestro espíritu se ha liberado, podemos cantar. Y debemos hacerlo con gracia para el Señor, usando nuestro entendimiento, nuestra mente, sometida al Espíritu. Las palabras que se cantan en la reunión deben ser comprensibles, deben edificar mutuamente a los presentes, deben traer revelación al espíritu de los creyentes y visión a su alma. Y ese cantar debe ser con gracia, debe ser bien hecho. Las notas deben ser bien entonadas, con precisión. Cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Salmo 33, versículo 3. Los creyentes deben ser personas que aprenden a cantar bien, porque sus cánticos son para el Señor. Se debe poner en ellos el corazón para alabar al Señor y permitirle que los llene hasta saturarlo, hasta que Él haga su morada en el corazón de cada creyente. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. 1 Corintios 14, versículo 15. Dando gracias por todo. Los creyentes debemos aprender a ser agradecidos por todas las cosas. Lo que el Señor nos ha dado es digno de agradecimiento. Lo que nos pasa, sea bueno o no, es un motivo para agradecer al Señor. Entendamos que nuestra vida está en sus manos y que Él es poderoso para cuidarnos en todas las situaciones, y que a quienes lo amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. Dar gracias por todo es una manera de llenarnos en nuestro espíritu, de tener un hombre interior fortalecido para que nos gobierne, y así el enemigo no tenga ninguna oportunidad de usar nuestra alma para gobernarnos ni para engañarnos. Nuestras reuniones deben ser del Espíritu, es decir, debe ser el Señor quien hace su voluntad en ellas. Nosotros no debemos tomar parte en organizar nada distinto a estar en ella y disponer nuestro ser para que el Señor nos llene y haga en cada reunión conforme a su propósito. Esta no es una nueva teoría que estamos proponiendo, sino que es la experiencia que estamos viviendo
por cerca de 2 décadas, gracias al Señor. Volviendo a 1 Corintios 14 acerca de la reunión, una vez que se ha traído a ella salmo, revelación, enseñanza, lengua e interpretación, debe continuarse en esa línea del Espíritu y permitir, si algunos hermanos tienen la carga de hablar en otras lenguas. Para hablar en lenguas hay 2 condiciones. Primero, que sean 2 o a lo más 3, los santos que las hablen. Y segundo, que haya quien interprete las lenguas desconocidas. Si no se cumple el segundo requisito, es mejor que la persona que tiene esa carga la disipe y hable solo para él y para el Señor. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. 1 Corintios 14, versículos 27 y 28. ¿Por qué el Espíritu es tan estricto en este punto? Por una razón bien sencilla. El don de hablar en lenguas es uno de los más abusados y falsificados en el medio evangélico. El Señor desea que toda palabra que se hable en la reunión sirva para edificar a los creyentes, y si uno que está presente no puede entender lo que se dice en la reunión, su entendimiento queda sin fruto. Porque si bendice solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. 1 Corintios capítulo 14 versículos 16 y 17. Hemos presenciado reuniones donde el hablar en lengua se convierte en una competencia y en una aterradora algarabía, y por ese don los hermanos son discriminados o exaltados. Los dones no deben producir ningún desequilibrio en el cuerpo, sino que al ser genuinos, su único propósito es el de armonizar la iglesia para que todos sean edificados, alimentados y nutridos. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. 1 Corintios 14, 39 al 40. Además, no debemos olvidar que las lenguas son señal a los incrédulos y no a los creyentes. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. 1 Corintios 14, versículo 22. Es posible que a una reunión determinada de la iglesia hayan llegado algunas personas que aún no han sido regeneradas, que no han creído en el Señor, y sea necesario que el Espíritu hable en lengua extraña y eso los convenza, como ocurrió en Pentecostés con los más de 3,000 judíos que recibieron al Señor Jesús y pasaron a ser parte de su cuerpo. Esto se da especialmente cuando esas personas nuevas hablan una lengua diferente. Pero si la iglesia necesita que haya un continuo hablar en lenguas, quiere decir que sus miembros no son creyentes aún, lo que sería paradójico y anormal. Aunque el apóstol afirma que no se debe impedir el hablar en lenguas, no obstante todo debe hacerse con decencia y ordenadamente. Respecto a la palabra que se habla en la reunión, hay un camino excelente. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. 1 Corintios capítulo 14 versículo 29. El punto principal en una reunión de santos debe ser el profetizar, porque el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. 1 Corintios capítulo 14 versículo 3. Este es un don que todos los creyentes debemos anhelar y buscar con denuedo. No hay un don distinto a la profecía que contribuya mejor a la edificación y al crecimiento del cuerpo de Cristo. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. 1 Corintios capítulo 14 versículo 1. Una reunión donde hay profecía es una reunión que glorifica y agrada profundamente al Señor y edifica a los creyentes. Pero debe entenderse que la profecía no se basa en adivinación de eventos futuros. Estos están consignados en la palabra de Dios, la Biblia, y respecto a ellos lo único que necesitamos es revelación, teniendo intimidad en comunión con el Señor. La profecía aquí no se refiere a predecir cosas, sino que la profecía consiste principalmente
en exteriorizar nuestro contenido interior, que es el Señor. Todos los creyentes somos vasos que el Señor quiere llenar, pero no para que seamos egoístas, sino para que nos llenemos y nos edifiquemos mutuamente con el Cristo que contenemos cada uno. Un creyente que durante la semana toca al Señor, oye su voz, disfruta de sus riquezas en la palabra, es un hermano que el día de la reunión tiene mucho para dar a los demás. La reunión genuina de la iglesia es tipificada en el Antiguo Testamento por la fiesta de los tabernáculos, que los israelitas celebraban en el 7º mes. En esa fiesta ellos llevaban los productos que habían procesado de los frutos que habían obtenido de la cosecha después de laborar la buena tierra que representa a Cristo. Igualmente, en el Nuevo Testamento, diariamente procesamos en nosotros a Cristo como la semilla de vida, laborando en el Espíritu, y cuando llega el momento de la reunión, nos reunimos para presentarles al Señor y a los hermanos los frutos que hemos obtenido de esa labor. Esto es profetizar, y con nuestra profecía lograremos 3 cosas en nosotros y en los demás creyentes: nos edificamos, nos exhortamos y nos consolamos. La edificación no consiste en reunir un grupo cada vez más grande de personas para jactarnos de que pertenecemos a, entre comillas, la iglesia más grande de la ciudad, del país o de la tierra, sino que la genuina edificación consiste en que el Señor crezca cada día en cada creyente hasta que éste alcance la medida de su estatura, hasta que sea un hombre de plena madurez y de frutos para el deleite del Señor, que llegue a conocer plenamente al Señor y que alcance la unidad de la fe. Es decir, que su fe en el Señor crezca hasta la medida de Él. Exhortar no consiste en regañar a los hermanos haciéndoles ver sus defectos o criticándoles sus faltas, sino que por medio de inocular en ellos al Señor que está en cada uno, les damos aliento, los fortalecemos para que sigan adelante, para que su ánimo no se canse hasta desmayar, sino que tengan fuerzas para soportar los embates que vienen del enemigo, porque no debemos olvidar que el diablo lucha y se esfuerza por derribarnos, por hacernos caer y para que desistamos de seguir al Señor. Cuando profetizamos desde nuestro espíritu, nos suplimos unos a otros de poder para seguir adelante en el Señor. Cuando hay don de profecía, también suplimos consolación a los hermanos. Muchas veces durante la semana tenemos grandes dificultades, dolores y tristezas, y qué delicia es participar en la reunión donde somos consolados por el Señor a través de los hermanos. Esta ha sido nuestra experiencia a lo largo de un buen número de años. Nos encanta la reunión porque en ella el Señor nos edifica, nos fortalece y nos consuela por medio de todos y cada uno de los santos. La reunión es un oasis en medio del desierto que estamos atravesando en este mundo de tinieblas. En una genuina reunión de la iglesia no debe haber nada de muerte, porque en esa reunión el centro y el contenido es el Señor resucitado. La muerte está vencida y en la reunión en resurrección hay un punto central que es la liberación de la palabra y de que, de acuerdo con la Biblia, debe hacerse por 2 o 3 profetas. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. 1 Corintios 14, versículo 29. Entiéndase que todos los miembros del cuerpo de Cristo tenemos la misma vida, pero cada uno tiene diferente medida de gracia. La Biblia nos dice que todos podemos y debemos profetizar, pero en el cuerpo hay hermanos que han desarrollado más ese don y lo han convertido en su función, y estos deben liberar lo que el Señor les da en y para una reunión. Sin embargo, su hablar no debe ser motivo de vanagloria, ni debe servir como base para enseñorearse de los hermanos, ni para convertirse en cabeza de la iglesia, sino que su labor debe estar sometido al juicio de los hermanos, y los demás juzguen. El juicio de los hermanos no debe hacerse conforme a sus puntos de vista ni a sus conceptos, sino que deben permitir que sea la unción que han recibido del Señor la que les enseñe todas las cosas y confirme en su espíritu si el hablar de los profetas viene del Señor
o tiene algún origen dudoso. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Primera de Juan capítulo 2 versículos 20 y 27. Usted, apreciado lector oyente, ¿ha visto algo parecido a lo descrito aquí en las reuniones de las iglesias evangélicas? Creo firmemente que su respuesta es un no rotundo, porque este no es conocido por ellos. Y si algunos conocen algo, no lo practican. En esas reuniones sencillamente un pastor o un reverendo habla unas palabras, pretendiendo que es la palabra del Espíritu, pero en realidad es un canal que trae muerte a los creyentes, y debido a que están bien muertos, nadie distinto al pastor o al reverendo habla una palabra. Sigamos viendo en la Biblia algunos puntos más acerca de la reunión en vida y en resurrección, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Primera a los Corintios, capítulo 14, versículo 31. Léase bien que todos pueden y deben profetizar. Una reunión genuina que está en la esfera de la vida eterna es en realidad una reunión de profetas, en la que todos los asistentes profetizan. Es posible que el Espíritu tenga una carga muy fuerte y profunda, y hay en esa reunión solamente 2 o 3 hermanos que han sido constituidos para liberarla. Pero eso no anula la posibilidad y la necesidad de que los demás hermanos juzguen y todos puedan profetizar, y así deben hacerlo. Nos hemos propuesto establecer un contraste entre lo que ocurre en el cristianismo degradado con respecto a las obras de muerte y lo que el Señor ha establecido en su palabra. Esto último no es producto de nuestra imaginación, ni es un ensayo teórico, ni pretendemos cambiar hábitos, costumbres y prácticas de los grupos cristianos, sino que es el resultado de la genuina comunión con el Señor de más de 3 décadas de búsqueda y de cerca de 1 década de vivirlo en la práctica. Estamos viviendo y practicando la palabra del Señor y no queremos poner la lámpara debajo de un almud, sino que con la ayuda, el mandato y la bendición del Señor lo estamos poniendo en lo más alto, para que todos los que estén en casa sean alumbrados. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Mateo capítulo 6 versículos 14 y 15. Deseamos en lo más íntimo de nuestro corazón que el lector pueda tener una clara visión sobre el particular y se vuelva al Señor. Nuestro anhelo ferviente es que aquellos hermanos a cuyas manos llegue este libro o a sus oídos puedan obtener revelación del Señor y puedan suplirla a otros, para que en breve tiempo el Señor pueda reunir a los vencedores y regresar a la tierra para tomar posesión de los reinos del mundo y con ello instaurar su reino de justicia y paz. Volviendo a la condición de muerte de Sardis, el Señor dice más: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Apocalipsis 3, versículo 2. Aunque en Sardis hay una situación horrible de muerte, sin embargo, hay algunos que no aceptan esa situación y buscan agradar al Señor. En otras palabras, en medio de los falsos creyentes que Satanás ha introducido en el cristianismo, hay algunos que son hijos de Dios, que han nacido de nuevo siendo regenerados, pero sus obras no son perfectas, no son completas delante de Dios y están muy cerca de ser absorbidos por la muerte que reina en esa manifestación degradada en la iglesia en Sardis. Estos son el ángel de la iglesia a quien el Espíritu escribió la carta. La prueba de la existencia de estos hermanos en medio de la situación de muerte de Sardis está en el versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas.
Obsérvese que son unas pocas personas las que en Sardis no se han contaminado con la muerte y pueden andar con el Señor en vestiduras blancas. Esas pocas personas son aquellos hermanos que no siguen la disolución y la rapiña que los líderes, engañados por Satanás, han introducido en la congregación. Que las obras no sean completas delante de Dios quiere decir que esas obras no son hechas por Dios, que Él no es su origen, sino que se originan en el deseo y el capricho de los hombres y con la persuasión de Satanás, o que si se originan en Dios rápidamente perdieron esa característica. Solamente Dios tiene la capacidad de hacer obras perfectas, y cuando nuestras obras son las que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, son perfectas y completas. Porque somos su obra maestra, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios capítulo 2, versículo 10. Toda obra que hace el Señor en la iglesia es en resurrección, pero toda obra que hacen los hombres para Dios sin el Espíritu son obras llenas de muerte. En el versículo 3, el Señor le da al ángel de la iglesia en Sardis 4 claves para vencer la situación de muerte que saturó a la iglesia: recordar, guardar, arrepentirse y velar. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré pronto sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Aún en medio de la situación degradada, cuando un creyente genuino tiene comunión con el Señor en su espíritu y por la palabra, el Señor le habla directamente, le da revelación y lo alumbra para que vea. El problema está en que, debido al medio en que se encuentra, el hermano no tiene cómo practicar lo que ha recibido del Señor y es absorbido por las maneras y las prácticas del grupo al que asiste. Sin embargo, el Señor anima al ángel a que recuerde lo que ha recibido del Señor, a que lo guarde, a que se arrepienta de las obras muertas de Sardis y a que vele, porque si no lo hace, el Señor vendrá como ladrón sobre él y no tendrá idea de la hora en que el Señor ha de venir. No hay situación más desoladora y que produzca mayor tristeza y desasosiego que ser asaltado por ladrones en la casa donde se vive. El ladrón no anuncia la hora en que ha de asaltar la residencia, sino que aparece furtivamente en la noche, y cuando el dueño se percata, el ladrón se ha llevado todo. Si el dueño de casa vela, es decir, no se duerme, el ladrón vendrá a la casa, pero no podrá sustraer nada, porque será impedido. La venida del Señor para nosotros no debe ser solamente un evento futuro, sino que debe ser un hecho que preparamos todos los días, en cada momento de nuestro vivir. No espere solamente el regreso del Señor, prepárese para encontrarse con Él. Disfrute cada día sus insondables riquezas, tenga comunión íntima con Él. Llénese con su palabra que está en la Biblia, ore con frecuencia. Ponga su mente en las cosas del Espíritu, procure la mayor parte de su día pensar en el Señor y en sus deseos. Al acostarse, hágalo pensando en Él. Durante el día, mientras se desplaza a su lugar de trabajo o estudio, o mientras ejecuta las labores de su casa, ore, escúchelo, pídale que le hable, lea la Biblia aunque sea un versículo, enamórese del Señor. Cuando se esté enamorado de alguien, la persona no sale del pensamiento en ningún momento, sino que ocupa la mayor parte del corazón. Luche porque su corazón esté ocupado por el Señor la mayor parte del tiempo. Entre comillas, róbele unos minutos a su labor diaria, métase en su aposento, es decir, su espíritu, y disfrute al Señor y deje que Él lo disfrute a usted. Esto y muchas cosas más que usted puede experimentar es velar. Velando así, la venida del Señor no será para usted una sorpresa, sino que está preparado para ser arrebatado por Él. Aleluya. Aquí está, querido lector oyente, otra situación que es necesario vencer para ser parte de los vencedores que participarán de las bodas del Cordero.
Lea acerca de la promesa que el Señor le da al ángel de la iglesia en Sardis. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis capítulo 3 versículo 5. Las vestiduras blancas son una señal de victoria sobre Satanás, sobre el pecado y especialmente sobre la muerte que invadió a la iglesia en la etapa de Sardis. Esas vestiduras serán dadas a la novia del Cordero, que está conformada solamente por los vencedores. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Apocalipsis 19 versículos 7 y 8. Aquí el lino que viste la novia es limpio, lo cual quiere decir que no hay nada inmundo en él, que no hay nada que pertenezca a Satanás. Ese lino no tiene ninguna contaminación. Es resplandeciente porque refleja la gloria del Señor, ya que los vencedores están totalmente llenos de Cristo y manifiestan solamente la gloria de Dios. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Mateo 13, versículo 43. Estos creyentes durante su vida se llenaron de obras de justicia, es decir, fueron saturados de la naturaleza justa de Dios, porque solo Él es justo, y alcanzaron ese grado de justicia porque no hicieron sus propias obras, sino las que el Señor preparó de antemano para que anduviesen en ellas. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios capítulo 2 versículo 10. El Señor promete también a los vencedores de la muerte que ha invadido a Sardis que no borrará su nombre del libro de la vida. Los creyentes son salvos porque el Señor los escogió y los predestinó en la eternidad antes del tiempo, y escribió sus nombres en el libro de la vida del Cordero. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis capítulo 13 versículo 8. Cuando los hijos de Dios estén en el tribunal de Cristo para ser juzgados, conforme al crecimiento de Cristo en ellos, inmediatamente después de la gran tribulación y antes del milenio, habrá unos vencedores y otros derrotados. El nombre de los vencedores permanecerá escrito en el libro de la vida del Cordero, pero el nombre de los derrotados será borrado de allí, y ellos serán echados en las tinieblas de afuera, donde por 1000 años serán tratados hasta que lleguen a la misma estatura que llegaron los vencedores antes del milenio. Al final del tiempo, el nombre de ellos será escrito nuevamente en el libro de la vida del Cordero, y ellos entrarán en el disfrute pleno del Señor en la Nueva Jerusalén por la eternidad, pero habrán perdido el disfrute del reino milenario, que son las bodas del Cordero, las que sí disfrutarán los vencedores. Finalmente, el Señor promete a los vencedores de la condición muerta de Sardis que confesará su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. En el juicio del tribunal de Cristo, donde reiteramos, solamente habrá creyentes para ser juzgados conforme a su vivir en la tierra, agradando o no al Señor, tal vez uno o unos ángeles, o tal vez los vencedores anteriores a la gran tribulación, es decir, el Hijo varón y las primicias, pronunciarán uno a uno los nombres de todos y cada uno de los hijos de Dios. En la medida que los nombres van siendo pronunciados, el Señor Jesús hablará de ellos o callará, según haya sido su vivir en la tierra y según estén o no saturados de la vida del Señor. Por ejemplo, cuando es mencionado el nombre de un determinado hermano, el Señor dirá: Padre y ángeles, Él es conocido mío. Durante su vida en la tierra anduvo siempre en mi comunión. Yo viví en su corazón con toda comodidad. Él buscó siempre vivir en el Espíritu y me permitió crecer en Él hasta que alcanzó mi estatura. Aunque muchas veces hizo obras que yo no le mandé, cuando vio su error se arrepintió
y vino a mí y me pidió perdón. Cambió totalmente su actitud y de ahí en adelante buscó solamente mi voluntad. Él fue diligente en hacer solamente las cosas que me agradaron. Buscó que su mente, emoción y voluntad fuesen llenas de mi mente, voluntad y emoción, y lo logró. En todas sus decisiones dependió de mí, aunque le tomó algunos años alcanzarlo. Cuando yo toqué a la puerta de su corazón, no fue sordo a mi voz, sino que me abrió su puerta y su vida fue de disfrute mutuo conmigo. Yo cené muchas veces de los frutos que él me permitió cosechar y disfrutó fervientemente de mis riquezas que le otorgué en abundancia. En fin, el Señor tendrá tantos elogios que nuestro lenguaje no es suficiente para describirlos. Después será proclamado otro nombre y frente a él el Señor callará, no lo confesará. Y si habla, su hablar será de reproche, mostrando que esa persona, aunque fue redimida, regenerada y nacida de nuevo, nunca se dispuso para que yo la guiara. Siempre vivió en su voluntad en el hombre viejo. Nunca conocí su voz en su espíritu. No lo vi encerrado en su aposento teniendo comunión con mi Padre. No me siguió a mí, sino a hombres que se proclamaron líderes en mi iglesia. Se esforzó mucho por hacer obras para mí, pero nunca las acepté porque eran obras llenas de muerte, no hechas en mi resurrección, ascensión, entronización y glorificación. Por estas y muchas otras cosas, Padre mío y ángeles, yo no puedo confesar su nombre delante de vosotros. Él tendrá que ir a las tinieblas de afuera a llorar y crujir los dientes hasta que alcance la plena madurez. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces el rey dijo a los que le servían, atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Mas él, respondiendo, dijo, de cierto os digo que no os conozco, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 7, versículos 21 al 23, capítulo 22, versículos 13 y 14, y capítulo 25, versículos 12 y 30. Apreciado lector oyente, la decisión es suya. Usted resuelve si desea y quiere ser un vencedor o no. Todas las oportunidades están en sus manos. Depende de si usted quiere darse o no al Señor. Él ya hizo todo de su parte y le entregó todas sus riquezas para que usted las disfrute, se nutra con ellas y crezca hasta llegar a su estatura. Redima bien el tiempo, porque el que aún resta es poco. Que el Señor nos otorgue toda su misericordia y podamos ser raptados como en los vencedores, las primicias o el hijo varón. Aquí termina el capítulo 8 de los vencedores. Capítulo lleno de riquezas y de revelación. No se pierda el siguiente, el 9. Continuamos hablando sobre el mismo tema. Aquello que hay que vencer para poder ser vencedores, para poder ganar el reino de los cielos. Por favor, danos un manito arriba, me gusta. Igualmente, haz un comentario y suscríbete haciendo clic en la campanita. La suscripción con la campanita garantizará que todas las novedades de este canal te sean notificadas oportunamente.